Hola, ¿qué tal, panitas del mundo? ¿Cómo están? Un abrazo a la distancia, se les quiere y bienvenidos a un nuevo video donde estaremos conociendo algunos consejos para pedalear en el invierno. Así que sin más, comencemos. Número 1. Cuando vayas a acampar en invierno y sepas que la temperatura va a cambiar bruscamente de noche, arma tu carpa temprano, porque después será muy difícil sacar el frío de la carpa. Así que ten precaución y arma tu carpa más temprano. Número 2. Si hay mucho frío y no tienes protección para tus manos, tampoco tienes dinero para comprar unos buenos guantes, hay una opción bastante económica. Compra unos guantes de albañil en una ferretería. Son bastante económicos y te van a proteger del frío. Número 3. Bueno, este consejo es más que obvio, pero es muy importante y es la base de todo. Siempre debes mantener caliente la palma de tus manos, la palma de tus pies, la cabeza, las orejas y el cuello. Es muy importante que lleves protección para esos lugares de tu cuerpo. Número 4. Para una buena protección del frío, usa ropa en capas. En mi caso yo uso algodón, lana térmica y un buen abrigo. Número 5. En el invierno, una simple carpa no bastará para mantener el calor y poder dormir a gusto. Así que una recomendación que te doy para que duermas mucho mejor es cubrir tu carpa con pliegues de plástico. Esto mantiene el calor, hace una cápsula de aire caliente dentro de la carpa y mientras afuera hay menos 6 grados, adentro pueden haber 20 grados. Así que toma este consejo y usa pliegues de plástico para cubrir tu carpa. Número 6. Nunca dejes de llevar fósforos. ¿Y por qué no yesqueros? Los yesqueros en algunas ocasiones se humedecen y no funcionan correctamente. Así que lleva fósforos y te recomiendo que los metas en una bolsa plástica hermética. Hay unas bolsas de cierre hermético que funcionan muy bien para que tus fósforos no se humedezcan. Es muy importante mantenerlos secos, porque de ello puede depender tu vida. Número 7. Y una recomendación bastante básica, pero muy importante: haz todo lo posible por mantenerte seco. Posiblemente estamos pedaleando con guantes de algodón y nos cae un poco de nieve. Decimos no importa, la sacudimos, o muchas veces vamos pedaleando y la nieve va aquí encima del guante y está humedeciendo tu guante. Llega un momento en que el guante, una vez que esté húmedo, no va a calentar. Comienza a enfriar, comienza a helar y eso te va a causar mucha incomodidad y puede ser un peligro para tus dedos. Así que y eso va con todo el cuerpo. Así que mantente seco o seca, muy seca, muy seco. Número 8. Lo mejor sería una bolsa de dormir térmica, una buena bolsa de dormir térmica. Pero si no la tienes, también funciona muy bien las mantas de lana o las sábanas térmicas. Así que si no tienes una bolsa de dormir térmica, usa mantas de lana y sábanas térmicas. Número 9. Siempre que pedalees en invierno, usa tapabocas para que no respires aires fríos que posteriormente puedan enfermarte. Cuida tu salud. Y número 10. Cuando las temperaturas sean realmente bajas, muy bajas, que haya mucho frío y no tengas agua caliente, nunca, pero nunca tomes agua fría. Es realmente peligroso. Cuida tu salud.